también es la especialidad de la casa. Y es que parece muy interesante, tampoco es que nos sorprenda, por cierto, que el embajador de Estados Unidos en México cambió de opinión. Hace unos meses, el embajador Ken Salazar le preguntaron en rueda de prensa qué opinaba sobre la reforma al Poder Judicial y dijo que ellos respetaban la decisión de México, que ellos respetaban la voluntad del pueblo y que al final sí querían una reforma porque esta reforma pues ayudaría a mejorar los procesos en México. Fíjense que esa rueda de prensa ya no aparece en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México y queda en realidad solamente la rueda de prensa que dan el día de hoy cuando dicen exactamente lo contrario. Pero quiero regresar a esa parte para que usted entienda estas contradicciones. Logro rescatar este fragmento de Milenio Noticias, en donde justamente ponen lo que dijo el 14 de junio de este año el embajador de Estados Unidos en México cuando pues opinaba favorablemente sobre la reforma. Nosotros interesados porque queremos nosotros que en el fin tengan un sistema en el Poder Judicial que trabaje bien. Y eso fuera el segundo punto, que la meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien. Porque sin un Poder Judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad. Pues ahí es donde Ken Salazar dice que, pues, ellos sí quieren una reforma perjudicial, porque si no, no pueden avanzar. Y en su momento dijo que no se iban a meter en los asuntos, de México, que es algo que le tocaba a los mexicanos decidir y que Estados Unidos no se iba a meter, que iba a respetar cuál era la decisión. Pues, corte B, 2 meses después, le dan la instrucción a Ken Salazar, cambia la visión de las cosas y dice que siempre no. Y no solo se fue con un que siempre no, sino que hasta advirtió, si no es que lo tomemos como amenaza, de posibles medidas en contra de México si es que se aprueba esta reforma. Vamos a leer este comunicado que comparte el embajador Ken Salazar, en donde dice: a lo largo de mis 3 años como embajador, Estados Unidos ha respetado la soberanía de México en reconocimiento de que podemos lograr a través de una asociación entre iguales. En ese mismo espíritu comparto lo siguiente. Por más de un cuarto de siglo he ejercido el derecho en las cortes más altas de Estados Unidos, incluyendo la Suprema Corte, las Cortes Federales, la Suprema Corte de Estado de Colorado y otras cortes estatales. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan en el año 1981 y tengo un profundo y duradero respeto por el Estado de Derecho. Serví como Procurador General de Colorado durante 6 años, papel en el que trabajé como el principal funcionario a cargo de la aplicación de la ley en mi estado y supervisé casos importantes de los tribunales estatales y federales más relevantes. Como senador de Estados Unidos, viajé a Irak y Afganistán y a otros países, en donde vi que de primera mano cómo las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Creo que la fe y la confianza en el Estado de Derecho son algunos de nuestros valores compartidos que unen a nuestras naciones, mientras que para el sector privado sientan las bases para construir confianza y fomentar las inversiones en un ambiente estable y predecible. Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. He tenido el honor de ser embajador de los Estados Unidos los últimos 3 años y junto con el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos logrado avances históricos para los pueblos de Estados Unidos y de México, teniendo como base nuestros principios de mutuo respeto y socios. Gracias a la colaboración de nuestros presidentes hemos hecho realidad la integración económica de América del Norte con el TEMEC,
hemos traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo. Nuestras cadenas de suministro están cada vez más integradas gracias a la visión compartida de hacer de América del Norte el mayor ejemplo de prosperidad económica del mundo. A través de nuestros esfuerzos binacionales en materia de seguridad y conforme a nuestro respeto por la soberanía de México, hemos hecho esfuerzos históricos para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos y México. Hemos trabajado juntos para prevenir crímenes violentos y hacer que quienes violan las leyes rindan cuentas. En ese sentido, hemos enfrentado el flagelo del fentanilo, el tráfico de armas y el tráfico de personas a través de nuestros esfuerzos conjuntos y la presión ejercida sobre las organizaciones criminales transnacionales que generan violencia en ambos lados de la frontera. Estamos haciendo que sus cabecillas y redes rindan cuentas. Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará sobre los próximos años. Un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios para tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial. En Estados Unidos respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia en las elecciones históricas que acaban de celebrarse. A medida que los líderes de México consideren la reforma judicial, espero que el último resultado conduzca a un poder judicial fuerte e independiente. En esta carta, básicamente lo que dice, entre líneas, llamémosle, es que si se aprueba la reforma judicial, se va a debilitar la relación y el esfuerzo, sobre todo en materia de integración económica, de América del Norte, creando una turbulencia, sobre todo entendiendo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Ponen sobre la mesa el TEMEC, el que podría afectarse a través de los aranceles, que podría haber afectaciones relacionadas con las integraciones comerciales, mayores o menores socios comerciales en la historia. O sea, viene con toda esta situación donde la reforma judicial, por supuesto que ha de alguna manera ayudado a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa prácticamente con esta reforma? Y ahí es donde entiendo y podemos ir entendiendo qué es lo que no le gusta sobre todo a Estados Unidos, tiene que ver con pues los frenos que se le podrían dar a ciertas demandas que tendrían. Y para ejemplificar un poco a qué nos referimos cuando las quejas de Estados Unidos pasan de ser vamos a respetar la soberanía y entendemos si necesitamos un poder judicial fortalecido y distinto, etcétera, y ahora cambian a si se aprueba esta reforma del poder judicial se pone incluso en riesgo el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ahora lo conocemos, cuando ya cambias de opinión en 2 meses, sabiendo que la reforma al poder judicial, conocemos el contenido de la reforma desde febrero, febrero lo sabemos, ya existieron las primeras reacciones. Cuando Claudia Sheinbaum y Morena ganan la elección del 2 de junio, se vieron las primeras reacciones porque sabían que se podría aprobar esta reforma. Y ahora lo que tenemos es que incluso después de eso, el 14 de junio, Ken Salazar estaba de acuerdo y dijo, vamos a esperar a ver qué es lo que decide México y estaremos muy al pendientes. Sí, México necesita una reforma judicial fortalecida. Y entonces viene 2 meses después y dice Ken Salazar, esto pone en riesgo la relación entre México y Estados Unidos, pone en riesgo la relación con el Tratado de Libre Comercio. Hasta Canadá se sale a relucir en el tema porque también Canadá, la Embajada de Canadá, manda un comunicado diciendo que también se pone en riesgo la situación. Te sacan el tema del fentanilo, bueno, sacan todas estas cartas que ya no sabemos de Estados Unidos. Indudablemente tiene que ver con qué es lo que pasa si eventualmente tenemos jueces que no respondan a los intereses de los empresarios del exterior. Ese es básicamente a lo que se reduce. Comercialmente, no, en realidad, ¿se acordarán ustedes de cierta reforma de la que Estados Unidos le tiene mucho recelo que no le gusta, pero para nada? La reforma eléctrica. Es de las que menos le gusta a Estados Unidos, la reforma eléctrica. No sé, creo que evidentemente les molesta más la reforma judicial porque al modificar la manera en la que entran los jueces, podría también, o sea, es un efecto en cadena, aprobarse y no tener ningún freno reformas como la eléctrica. ¿Qué es lo que proponía la reforma eléctrica? Darle mayor participación y prioridad a México, a la Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación de empresas extranjeras, entre ellas muchas americanas, muchísimas. Entonces,
¿Qué es lo que le molesta? Que cuando se frena la reforma eléctrica y se frena el plan B de la reforma eléctrica, ¿quién lo frena? La Suprema Corte. Para darle más ejemplo a esto, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera una carta, ¿no?, que le manda la ministra presidenta de la Suprema Corte, donde busca, pues, liberar unos cuantos miles de millones para ciertos empresarios, solamente para que entendamos por qué el cambio de opinión de Estados Unidos. Si hay un poder judicial distinto, sobre todo estamos hablando de ministros, jueces y magistrados, no les preocupan las extradiciones. Nos quedó claro con el asunto del Mayo, ¿verdad? No les preocupa. Lo que les preocupa tiene que ver con la lana. Vamos a ver esto. El Poder Judicial protege a delincuentes de cuello blanco, aquellos que con abogados recurren a tácticas dilatorias en los juzgados para retrasar pagos millonarios de impuestos. Desde el 4 de julio pasado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran 2 expedientes de adeudos fiscales que involucran a empresas de Ricardo Salinas Pliego y que suman 35,000 millones de pesos. Se trata de asuntos que corresponden a créditos a favor de la hacienda pública por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013, sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio respectivamente. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia matutina una carta que envió a la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña Hernández, donde la emplaza a resolver estos casos. Ambos casos ya cursaron todas las instancias legales, que incluyen la resolución por tribunales colegiados de circuito a favor del Estado. Propuso que, de recuperar esos recursos, se podría hacer una consulta para que la población decida el destino de ese dinero. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero se lo dejamos al próximo gobierno. Pero si nos tocara a nosotros, consultaríamos. No tan formal, ¿no? Pero decir, a ver, ¿en qué usamos los 35,000 millones? Entonces sí me gustaría ver 35,000 millones. ¿En qué? Por ejemplo, más becas para niños pobres. Subirle el apoyo a las personas con discapacidad. Cuando menos hasta donde alcance, ¿no? O todo el resto del año meterlo al subsidio a la luz para que los consumidores de luz paguen menos, o sea, se les distribuye. El presidente de Grupo Salinas no es el único deudor protegido por autoridades judiciales. Hay 13 grandes contribuyentes que deben al fisco casi 130,000 millones de pesos, pero jueces han retrasado por meses el curso de las denuncias presentadas ante el Poder Judicial. Se trata de una empresa de transportación aérea, una refresquera, una chatarrera, una cementera, entre otros. Consorcios que no pagan impuestos y que los jueces no dan fecha de audiencia, a pesar de que el Código Penal de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a llevar a cabo la audiencia inicial en un máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización. Es la mitad del presupuesto de la ciudad. Puebla, 129. Le atinamos. ¿Sí? El presupuesto de un estado. Es lo que han estado. Nada más por la demora. Entonces van con los jueces, los abogados, y largas y largas y largas. Y luego un mes de vacaciones, los ministros, un mes. Y desde luego no trabajan ni sábado ni domingo. Y ganan 4 veces más que el presidente. Después de que la financiera Morgan Stanley bajó la calificación de México en el ámbito de inversiones, de que Bank of America calificó la propuesta de reforma judicial como de muy alto riesgo, el presidente López Obrador pidió no seguir creyendo a las calificadoras. Pero es politiquería. No anden creyendo eso. Ya engañaron mucho.
¿Se acuerdan cómo engañaban que si se aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se le daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo? Que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Aseguró que es falso que la reforma judicial ahuyente las inversiones en el país y que de haber hecho caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, México no habría obtenido los buenos resultados económicos que hoy tiene. Miguel Arzate, Canal 14. Pues ahí está, ¿no? En realidad volvemos al tema, lo que molesta a Estados Unidos y también a Canadá es que hacer modificaciones a la manera en la que entran jueces, ministros y magistrados podría frenar sus intereses energéticos, sus intereses mineros, podría frenar varios intereses que han intentado apelar o defender en la Corte Mexicana. Sobre esto también ya le preguntaron a la presidenta electa qué es lo que opina sobre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México y esto es lo que contestó. Primero que somos un país soberano y segundo hay que recordar, lo puse hace un momento en mi red social, fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. Entonces, bueno, no quiero entrar en más debate con él, respetamos su posición, pero no coincidimos. Y sí es muy importante, pues, que veamos lo que pasa en Estados Unidos. Repito, 43 estados de los 50 se eligen a los jueces de manera democrática. Y no se pierde la democracia, todo lo contrario. Abraham Lincoln decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es mi comentario. Pues eso es lo que dijo la presidenta electa. Obviamente subió una publicación en las redes sociales y lo que dice, sí es muy cierto. Hay jueces que se eligen en Estados Unidos. De 43 estados, más bien de 50 estados, en 43 se eligen jueces. ¿Y cómo es que se eligen? Se eligen por voto popular. Cumplen varios requisitos bastante complejos. Deben de tener una experiencia laboral, si no estoy mal, de mínimo 5 años, una reputación y conducta ética, aunque en realidad ya hubo varios escándalos que han salido en algunos de los jueces. A nivel federal, los jueces no se eligen por voto popular, es una elección similar a la que tiene México, ¿no? En realidad es el presidente el que los nomina y los confirma el Senado. Ese proceso aplica para todos los jueces federales, incluyendo los que están en la Corte Suprema de Estados Unidos, las Cortes de Apelaciones Federales y las Cortes de Distrito Federales, y una vez confirmados, jueces pues tienen este nombramiento vitalicio, que justo la reforma que busca hacer el presidente Joe Biden o que propone Joe Biden es que ya no sea un cargo vitalicio. O sea, sí está proponiendo, porque Estados Unidos también se le antojó hacer una reforma judicial, y lo primero que quieren hacer es limitar el nombramiento vitalicio de sus integrantes, sí que sea de unos muy buenos añitos, pero al menos ya no vitalicio. O sea, en este momento en la Suprema Corte de Estados Unidos, pues tenemos jueces que pues llevan desde el 91, por ejemplo, desde el 91, que fueron 3 propuestos por George W. Bush, que es, pues sí, al menos son 3 de Bush, luego 2 de Obama y luego 3 de Trump y luego 1 de Biden, en realidad. Entonces, sí son varios, son jueces todos con una carrera privada o carrera federal. Ahí no les piden carrera judicial, fíjate, sí les piden otros requisitos, tener una experiencia laboral de al menos 5 años, experiencia profesional de al menos 5 años, pasar los exámenes de las barras, pasar exámenes o sea, pasan varios exámenes y entonces son y deben ser propuestos por el presidente y ya terminan siendo completamente vitalicios. En los estados sí son elegidos. En los estados, sí, en 43 de 50 estados en Estados Unidos se eligen mediante voto popular, incluso a los fiscales y también a los jueces. Sí, se le elige por voto popular y así es como hacen sus carreras, a través del voto popular. Entonces, sí es posible, sí. Aquí estamos hablando de una elección de jueces
de ministros y de magistrados, que a Estados Unidos no es que le preocupe si los jueces podrían ser cooptados por el crimen organizado. Estados Unidos ya sabe que hay jueces cooptados por el crimen organizado. Vaya, sería muy ingenuo pensar que no lo saben. Es muy ingenuo pensar que Estados Unidos no tiene noción de que esto está pasando. Sí, sí está ocurriendo. Entonces, vaya, hacer estas afirmaciones evidentemente responde a intereses meramente económicos y meramente comerciales, y no responde a ningún tipo de contexto, llamémosle preocupante, por la democracia y demás, como afirma Ken Salazar.